Mi nombre es Ricardo Ramírez, pertenezco al Laboratorio de Sistemas Digitales 2. Mi compañera de laboratorio es Gabriela Solórzano y a continuación voy a hacer la explicación correspondiente a la práctica número 2 que tiene que ver con diseño de aplicaciones con el conversor análogo digital y el módulo usar en microcontroladores PIC. La práctica de laboratorio consta de una habitación cerrada en la cual se pide realizar un monitoreo del ambiente bajo una serie de características que están explicadas en la práctica. Tenemos que censar temperatura, humedad y luz de la habitación. Adicional a esto, debemos tener una sala remota con un LCD gráfico y un menú de configuración para las luces secuenciales y las lámparas de emergencia. Vemos en pantalla un diagrama del conexionado y ahora vamos a hablar del desarrollo del laboratorio, la configuración de los puertos. En el caso de la LCD gráfica se configuró el puerto D como puerto de salida, y en el caso de la conexión de los sensores, bueno, tenemos que el puerto A está configurado como puerto de entrada para la medición de los diferentes valores, y en cuanto a los indicadores se configuró el puerto E para los diferentes indicadores que son las luces LEDs rojas, la lámpara de emergencia y la sirena. En cuanto a la conexión del módulo de monitoreo, utilizamos el puerto C. Vemos en pantalla un diagrama esquemático de las conexiones. Del lado izquierdo vemos los dos PICs 18F4550. En medio de ello tenemos los tres LEDs rojos. A cada lado, por arriba y por debajo, tenemos las dos LCD gráficas. En medio de ellos tenemos lo que es el buzzer o la sirena. Y en la parte derecha de la pantalla vemos los tres sensores, arriba el de temperatura, más abajo el de humedad y un poco más abajo el LDR. A su derecha tenemos la lámpara de emergencia y más abajo la sala de monitoreo. El diagrama de flujo principal es el mostrado en la pantalla. Vemos que el programa trabaja censando las temperaturas, la humedad y la luz, mostrando esos valores en el SD gráfico y enviando valores por el puerto serial. Mediante condiciones decidir si se enciende o no las alarmas correspondientes. En el caso del cuerpo principal del programa, vemos en primera instancia la configuración de los pines del 0 a 2 como analógicos. Vemos el modo del conversor, que fue el oscilador RC interno, la configuración de los puertos E y D como salidas, la habilitación de las interrupciones, la inicialización de la LCD gráfica y un ciclo while en el cual se evalúan, o sea, se hace el monitoreo de las variables, y mediante una variable llamada control PC que trabaja como bandera se revisa si se debe seguir monitoreando o, por el contrario, si es igual a 1, si se accede al menú indicado en los requerimientos de la práctica. Por aquí tenemos el diagrama de flujo del conversor análogo digital, en el cual vemos que definimos con la directiva set piso ADC el canal para cada variable. Para la temperatura se definió el canal 0, para la humedad el 1 y para la luz el 2. Luego tenemos el menú, en el cual tenemos del 1 al 3 las opciones de los efectos de las luces secuenciales, y 4 y 5 el encendido y apagado de la lámpara, y 6 la opción para salir. En cuanto a la temperatura, vemos que el código lo que hace es mostrar el valor de temperatura, compararlo con el anterior y, de acuerdo a esta condición, luego evaluar si la temperatura es mayor a 100 o no para encender o no encender las alarmas. En este caso es las luces intermitentes. Para la humedad sería la alarma sonora y para la luz sería el bombillo de emergencia o la lámpara de emergencia. Por aquí tenemos las diferentes opciones para las secuencias intermitentes de luces, en la cual el estado 1 corresponde a las tres luces encendidas y apagadas simultáneamente, el estado 2 a las dos luces de los extremos primero y luego la del centro, y el estado 3 a una por una encendido y apagado. El monitoreo trabaja de la siguiente manera. Se hace la condición, la temperatura si es menor a 100, se muestra el valor si es mayor a 100, un mensaje de alerta, igual para la humedad, un mensaje de alerta cuando es menor al 50%. Y en cuanto a la luz, se debe mostrar
por pantalla el mensaje que revisar iluminación en caso de que el valor de la luz no sea menor a 682. En cuanto a la sala remota, vemos que en el código lo que se está haciendo es enviando los valores, primero el de temperatura, luego el de humedad, luego el de LDR. A continuación vamos a realizar la simulación. Debemos verificar que esté cargado los archivos correctos en cada PIC, y adicional a esto debemos verificar que el buzzer tenga un voltaje de operación de 3 voltios. Muy bien, vamos a hacer la simulación. Vemos que están saliendo los valores en la LCD. En el caso tenemos que suena la alarma porque la humedad da un valor inicial de 33.67. Adicional a esto se encendieron los LEDs intermitentemente porque la temperatura es mayor a 100, marca 106.54 grados centígrados, y el LED amarillo está encendido porque la iluminación indica que está baja. Nos podemos dar cuenta que la alarma sonora dejó de sonar, valga la redundancia, ya que la humedad ahora tiene un valor por encima del 50%. Vamos ahora a probar rápidamente el menú de configuración. Vemos que si marco la letra M, aparece el menú en pantalla con las opciones. Vamos a probar el primer efecto para que se aprecie las luces. Vemos, como dije, se encienden las 3 simultáneamente y se apagan. Si decido la opción 2, vemos, encienden las 2 extremos y luego la de la mitad. Y si elijo la opción 3, vamos a apreciar ahora que se van a encender y apagar una por una. Muy bien. Ahora, si elijo la opción 4, nos vamos a dar cuenta que la lámpara de emergencia en la parte derecha se va a apagar. Perdón, se va a encender. Y si elijo la opción 5, aquí sí debería apagarse la lámpara como se aprecia por pantalla. Ahora si elijo la opción 0, debería salir del menú y continuar con la medición de la temperatura, humedad y luz, que como vemos está ocurriendo ahí en el Virtual Terminal. Continúa censando todas las variables. De esta manera ha terminado la explicación y simulación correspondiente a la práctica número 2. Muchas gracias.